Soy la doctora Viviana de Souza Vieira y voy a hablar con ustedes sobre proceso de alimentos en tiempos de COVID-19. Bueno, todos sabemos que durante este aislamiento social preventivo y obligatorio se han incrementado las necesidades de los alimentados. Ahora, para dirigir la acción de alimentos tenemos que tener en cuenta que hay varias fuentes alimentarias, una de las cuales es la que se deriva de la responsabilidad parental, pero también tenemos la que deriva del parentesco, la del matrimonio, y también tenemos la que deriva de un vínculo filial para jóvenes entre 18 y 25 años y en menor medida las disposiciones de última voluntad cuando en un testamento se incluyen un legado de alimentos. Bueno, ¿qué sucede con las necesidades del alimentado? Todos sabemos que los alimentos, sobre todo a favor de las niñas, niños y adolescentes, tiene que incluir determinados rubros, entre ellos la manutención, la educación, la vestimenta, el esparcimiento, la salud, todos los gastos relacionados para adquirir un oficio o una profesión. Específicamente los que más nos interesan son los de la manutención y el tema de la vivienda. ¿Y por qué uno habla de que se incrementaron esos rubros? En cuanto al rubro alimentos propiamente dicho o manutención, todos éramos hasta hace poco libres de ir en busca de una oferta o elegir, es decir, el producto que queríamos consumir. Y últimamente sabemos que nosotros lo único que podemos hacer es salir de casa, debemos, sobre todo, debemos circunscribirnos a los negocios que están más cerca de casa y muchas veces esos negocios son los que no tienen los mejores precios. Entonces, bueno, ya ahí tenemos un agravamiento el de la situación. La otra surge también para los progenitores convivientes, cuando ya se tenía establecido un régimen de comunicación compartido indistinto o alternado. Y en este indistinto sabíamos que aunque vivía este niño con el progenitor principal la mayor parte del tiempo, había días que iba a compartir con el otro progenitor y eso también impacta en la economía doméstica. Yo creo que peor situación se encuentran los que tenían un régimen de comunicación compartido alternado, porque de esa forma se dividían los gastos entre los dos progenitores, que como dice el código, eso dependerá de la condición y fortuna de cada uno, pero que los dos están obligados a cubrir todas estas necesidades. Ahora, ¿qué sucede con los dos extremos de cuando uno tiene que solicitar alimentos? Estos dos extremos fundamentales desde el punto de vista procesal son las necesidades económicas del alimentado y la capacidad económica del alimentante. Las necesidades del alimentado, como hemos dicho, son amplias, pero también sabemos que esas necesidades se han incrementado y si ya teníamos un convenio de alimentos homologado o una sentencia, quizás ese monto no nos sirva ahora para cubrir todas estas necesidades. Pero también tenemos que tener en cuenta la capacidad económica del alimentante. ¿Qué sucede hoy con la mayoría de la población? La población trabajadora. Muchos de ellos fueron suspendidos en sus trabajos, han cerrado empresas, si son monotributistas no han podido sostener este cierre durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces hay que sopesar estos dos extremos para llegar a un justo equilibrio. Es decir, puede suceder en el procedimiento alimentario que todavía no se hayan solicitado alimentos. Es decir, que en este momento vamos a iniciar un proceso de alimentos. Entonces, para iniciar ese proceso de alimentos, como ya les decía, vamos a tener en cuenta también la capacidad económica del alimentante, que tiene que estar en relación con las necesidades del alimentado, me las tiene que cubrir íntegramente. Entonces yo ya de antemano, si sé
que el principal obligado, el progenitor obligado, en este momento está sin trabajo o se encuentra suspendido o cobra una parte nada más de su sueldo, entonces yo voy a tener que tomar otras fuentes del derecho alimentario para compensar lo que me falta o directamente iniciar contra algún pariente la acción en el mismo escrito donde estoy solicitando alimentos contra el progenitor obligado. Más allá de ser una obligación subsidiaria, los alimentos entre parientes, el código me da la posibilidad de iniciarlo conjuntamente. Primero voy a tener que acreditar que el principal obligado no cuenta con la suficiente capacidad económica para cubrir las necesidades del alimentado, o que sí tiene capacidad económica pero solamente me puede cubrir una parte. Entonces, yo puedo iniciar contra los primeros, se deben alimentos los ascendientes y los descendientes, es recíproco. Siempre estamos hablando de descendientes mayores de edad con respecto al mayor de edad. Entonces, con respecto a los abuelos, también va a tener que suceder lo mismo. Voy a tener que tener en cuenta la capacidad económica de este ascendiente, de este abuelo. Porque digo de ascendiente, porque están obligados los más próximos en grado. Yo voy a dirigir la acción al abuelo, después, en todo caso, si el abuelo no tiene y tengo la suerte de que exista un bisabuelo, bueno, iniciaría contra él. Pero también hemos hablado de la vulnerabilidad entre los que se encontraban eran las personas mayores, no solamente si que son el blanco preferido de este COVID-19, sino también porque para que realmente sostener este estado de salud óptimo y para no llegar a contagiarse tienen que consumir determinados alimentos como prevención y también algunos algunos medicamentos específicos que tienen que comprarse. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, más allá de si están percibiendo o no su jubilación o su pensión. Todos sabemos que hace poco tiempo, y fue de conocimiento público, para poder percibir la jubilación, los pasivos que no tenían la tarjeta de débito correspondiente tuvieron que hacer colas interminables y se complicó el pago. Es decir, que en esta época todo es complicado y es importante establecer entonces al momento de redactar una demanda de alimentos quiénes van a ser no solamente los obligados que nos dice el código, sino los óptimos, los obligados que están en condiciones de cubrir la cuota alimentaria. Una vez que determinamos cómo cubrir esta cuota alimentaria, entonces iniciaremos a través de la red informática, la demanda de alimentos. También es interesante determinar qué pasa entre que yo inicio hasta el momento del cobro de la suma alimentaria. Por eso es importante solicitar alimentos provisorios. Y sobre todo en muchos casos estos alimentos provisorios que han quedado ya fijados durante bastante tiempo, sobre todo en los casos de mujeres en situación de violencia, casos de violencia familiar, también habría que revisar si ese alimento provisorio, sobre todo cuando se tienen a su cargo niñas, niños y adolescentes, alcanza como para cubrir las necesidades básicas, y entonces estaríamos habilitados para solicitar el aumento de la cuota provisoria de alimentos. Hay un antecedente en un juzgado de Tigre donde una mujer dentro de un expediente de violencia familiar solicitó el aumento de la cuota alimentaria porque hasta que ella pudiera iniciar el expediente de compensación económica o división de la liquidación de bienes iba a transcurrir un tiempo, y durante ese tiempo, y sobre todo por el nivel de vida que tenía esa familia, ellos vivían en un country y el principal proveedor se había retirado y no pasaba ningún tipo de cuota alimentaria, entonces se encontraban en un lugar totalmente aislado y donde ya se le habían cortado la luz, el gas, porque no se le podía pagar, y la cuota provisoria alimentaria que había sido fijada era totalmente insuficiente para ello.
Entonces se hizo lugar al aumento de la cuota alimentaria hasta tanto se dictara la sentencia de compensación económica si era viable o si no de la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal. ¿Qué sucede hoy con respecto a los alimentos provisorios en estos tiempos de pandemia? Bueno, hay un antecedente de estos días, del 8 de abril, de Coronel Pringles, y que en realidad lo que hace es fijar unos alimentos provisorios que equivalen al 30% del salario mínimo vital y móvil, y ese durante un periodo bastante extenso, y también que ese alimento provisorio se fuera actualizando en la medida de que este salario mínimo vital y móvil se fuera incrementando. Lo interesante de este fallo no es eso, sino que lo interesante es la forma en que va a ser notificado el demandado, y el demandado es notificado por WhatsApp. Y para la posterior audiencia, es decir, para la primera audiencia del 639 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se establece que la misma va a ser realizada a través de una aplicación que es TIM, y que todas las notificaciones que surgieran de este expediente de alimentos fueran notificados por WhatsApp, y además con un PDF donde iba a ir incluido un instructivo de cómo utilizar no solamente todos los medios que estaban a disposición de las partes para comunicarse con el juzgado, sino también este procedimiento a través de TIM. Era necesario sí o sí comunicarse con el demandado, y no había forma sino de notificarlo por otros medios, y es por ello entonces que de esa manera se le notifica no solamente los alimentos provisorios, sino también la cuenta donde tenía que depositarlo y la forma que tenía que depositarlo en el banco. Bueno, más allá, esto digamos que es uno de los antecedentes más importantes en estos tiempos donde uno tiene todas las normas tienen que estar en miras de sobre todo la celeridad y la efectividad. Este principio de justicia que tiene que ser efectiva y además tiene que ser rápida. No sirve que lleguemos a una sentencia donde se nos haga lugar a todo lo que nosotros hemos solicitado, si después la misma no puede ser ejecutada, ya sea que no pueda ser ejecutada porque el principal obligado no tiene la capacidad económica suficiente, o que no puede ser ejecutada porque el mismo no puede ser notificado. Entonces son cuestiones que hoy en día se va a tener en cuenta, y se van a tener que aplicar todas las TIC, las técnicas informáticas, para que la mayor cantidad de sentencias ya vengan con esta implementación de saber cómo van a ser notificadas y cómo pueden llegar a ser ejecutadas en el mientras tanto de que siga vigente este aislamiento. Es importante también señalar que tenemos que tener en cuenta que esta obligación alimentaria no solo puede ser, en este momento sobre todo, satisfecha con dinero en efectivo, sino también puede ser satisfecha en especie, sobre todo en progenitores no convivientes que trabajan en lugares donde tienen acceso a conseguir una mercadería a mejor precio, y entonces de esa forma estarían cumpliendo la obligación alimentaria, especialmente cuando se necesitan determinados alimentos específicos, ya sea por algún tipo de problema de salud,
o también es necesario en cuanto a la edad del alimentado. Como le estaba diciendo, si estamos hablando de un alimentado, hijos con respecto a padres, es decir, que tienen que tomar determinados suplementos y estos suplementos los pueden conseguir en especie, es interesante entonces que se remitan por ese medio. Bueno, espero que les haya servido. Les dejo mi mail para si quieren solicitarme estos fallos que fueron mencionados en esta charla. vivianadesouza@yahoo.com.ar. Muchísimas gracias.